El Museo Universitario del Chopo es un espacio detonador de encuentros, exposiciones, conciertos y proyectos multidisciplinarios. Además de ser un referente urbano por la singular arquitectura de su edificio, es un lugar esencial para la difusión de las artes visuales, el rock, el cine, las expresiones de diversidad sexual y la contracultura en la Ciudad de México. A su alrededor la ciudad crece y el edificio se ha ido transformando, pero su exterior permanece tal y como fue diseñado hace más de 100 años por Bruno Möhring para la Exposición Industrial y Comercial de Düsseldorf, Alemania, en 1902. El empresario mexicano José Landero y Cos compró una parte del inmueble con el propósito de instalar la Compañía Mexicana de Exposición Permanente. El Chopo venía de Alemania, de un conjunto de edificios iguales a él, en donde ya se había visto. Entonces ya el señor Cos, cuando lo vio en Alemania, dijo, yo quiero uno de estos. Entonces él ya venía como, ya vi que sí funcionan, ya vi que están padrísimos, ya vi que sí son lo de hoy. Y entonces él lo trae y lo deja tal cual es. Y crea un espacio maravilloso, un centro de exposiciones buenísimo, y con la ventaja de que, pues con las variaciones de los propietarios y del tipo de evento que sucede, pero sigue siendo eso. Las piezas de la estructura llegaron a la antigua estación de Buenavista, muy cerca del sitio donde habría de ensamblarse. En el amanecer del siglo XX, México pretendía incursionar en el circuito de las exposiciones universales que se realizaban en Europa. Una vez llegadas las piezas metálicas de Alemania, se encargaron del armado del edificio dos profesionales de procedencia alemana también, ya radicados en México, el arquitecto Hugo Dorner y el ingeniero civil Luis Bachmeister. Y ellos eran de los profesionales aquí en México que conocían mejor los procesos de armado de estructuras metálicas prefabricadas. Las primeras empleo del hierro en la arquitectura, en la ingeniería, remonta hasta el siglo XVIII. El primer puente de hierro fundido es el Coldbrook-Dale, el 1779. Y la tecnología de vanguardia en ese momento eran cosas recién salidas del horno, o sea, de la investigación. Mediados del siglo XIX ya se empieza a producir acero, y cada vez de mejor calidad y cada vez más económico. Hasta que, digamos, justo a finales del siglo, se empieza realmente a obtener buen acero a buen costo y se pueden construir edificios realmente de gran envergadura y utilizar las piezas tanto a compresión como a tensión. Es acero laminado, mucho más económico. Al principio esas estructuras costaban más caras porque no era una tecnología muy ya rodada, digamos, ¿no? Entonces el Chopo es producto totalmente industrial, ya de una tecnología ya muy avanzada para la época. Lo más interesante de todo es esas estructuras heredadas de la Revolución Industrial, muy cercano, curiosamente, a la estación hoy de Buenavista y a las infraestructuras ferroviarias, ¿no? Lo que era la estación Colonia. La estación Colonia estaba donde está hoy el Monumento a la Madre. Entonces, muy cerca, era como los puntos del ferrocarril, otra de las grandes aportaciones de Porfirio Díaz. Desde que es armado en esta zona de la ciudad, se vuelve una especie de landmark o un símbolo para la Ciudad de México. Y es construido, digamos, bajo el paradigma del Palacio de Cristal de Hyde Park para hacer pabellones de ferias internacionales que podríamos decir era el Internet del siglo XIX, la forma de conectar al mundo la producción industrial y comercial planetariamente. Sin embargo, no funciona como tal aquí en México, pero
cumple esa función de ser el símbolo del orden y progreso porfirista. Y a su vez era un edificio que estaba cerca de la estación de trenes, que era también el medio de comunicación más importante del porfirismo, y de uno de los primeros suburbios de México. La Ciudad de México no llegaba hasta acá. Aquí empezaba, digamos, un fraccionamiento, por usar términos modernos, para la clase acomodada porfirista, que es el barrio de Santa María de la Ribera. Entonces, en este sentido, desde su origen es un edificio que además por su arquitectura singular es un landmark, un referente urbano, con toda esta carga simbólica desde esos tiempos de principios del siglo XX. Nacen como contenedores, como grandes pabellones para exposición de productos industriales y de arte. Y son como catedrales, tienen aspecto de catedral. En esa época había un cambio muy grande en la concepción de la arquitectura y entonces también la adecuación, digamos, estética de la arquitectura se tardó. Hubo todo un proceso, una evolución para adecuar la arquitectura a las nuevas tecnologías que se estaba empleando, ¿no? Como por ejemplo las estructuras metálicas. Y los edificios de hierro, de estructuras metálicas, sí tienen mucho en común, por ejemplo, con la concepción del espacio gótico, de la estructura, de las estructuras de las catedrales, por ejemplo. Hay partes de mampostería, hay empleo de tabiques en ese edificio y en otros, y se arman o con tuercas, tornillos o con remache. O sea, se mete el material, el hierro en caliente y se solda en el momento. El edificio de hierro, tabique prensado y cristal se levantó en un amplio terreno de la colonia Santa María la Ribera, una de las primeras urbanizaciones de la ciudad donde se instaló la clase acomodada porfirista. A nivel de historia urbana tiene enormes elementos de historia urbanística, de pasajes, pero ya más reciente, bueno, sobre todo, y ya también en la época porfirista sobre todo, la aparición del Museo del Chopo, que bueno, que no era Museo del Chopo, sino era un salón expositivo que se hizo precisamente para las fiestas del centenario. En el marco de los festejos por el centenario de la independencia, el presidente Porfirio Díaz quiso mostrar al mundo que México era una nación con un importante nivel de progreso. Una de esas demostraciones fue la ostentosa celebración con dimensiones internacionales a la que asistieron representantes diplomáticos de muchos países. También se inauguraron edificios públicos y hubo innumerables desfiles y banquetes. Japón envió una exposición industrial que se instaló en el edificio más famoso de la colonia Santa María la Ribera. ¿Qué expone Japón ahí? Pues expone su cultura, es el pabellón de Japón, pero estuvo pensado siempre como un recinto para exponer las máquinas, la maquinaria y los productos de la industria. Después vendrían otra serie de ferias, las ferias, por ejemplo, de las impresoras alemanas, en fin. Ese era el objetivo, por eso era ese gran galerón. Es como una capilla profana, es una capilla ya del culto a la tecnología, del culto a los productos de la revolución industrial. Y se ubica en ese lugar que la fachada, si uno la ve, parece una iglesia. Mucha gente que es una iglesia porque tiene dos torreones, tiene una fachada con una nave central, con sus dos torreones. En lateral, es muy curioso porque el terreno es lateral, entra uno por un costado y es una referencia obligada en la Santa María. En 1913, la entonces Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes inauguraba en el Chopo el Museo Nacional de Historia Natural con parte del acervo del Museo Nacional de México. Con el tiempo, este nuevo museo se convertiría en una institución fundamental para la investigación y la divulgación científica de su época. Como Museo de Historia Natural. Hay una historia muy interesante de estos pabellones. El Chopo realmente, tenemos en México un edificio único, realmente,
Casi todos los otros pabellones que se armaron para exposiciones en esa época se desmontaron y se perdió registro de ellos. Yo seguí algunas pistas en algunos países y me doy cuenta de la maravilla que en México tenemos esto. Desde los siglos XVI y XVII, la curiosidad científica en Europa motivó a los coleccionistas privados a abrir al público sus gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas. En la Nueva España hubo un gabinete de historia natural que se abrió en 1790 con una colección de diferentes especímenes botánicos, minerales y de zoología. Posteriormente, las grandes exploraciones del siglo XIX contribuirían al conocimiento científico de la naturaleza y al surgimiento de museos de historia natural alrededor del mundo. En los años 20, el Museo de Historia Natural había alcanzado gran popularidad. Y fue entonces cuando empezó a ser conocido como Museo del Chopo. Una vez establecida la autonomía universitaria en octubre de 1929, se integró al patrimonio de la UNAM. En octubre de 1964, el presidente Adolfo López Mateos inauguró el Museo de Historia Natural en el Bosque de Chapultepec, y gran parte de la colección del Chopo se trasladó al nuevo recinto. El resto de los ejemplares se distribuyó entre el Museo de Geología, institutos, facultades y escuelas de la UNAM. Este edificio queda abandonado. Sin embargo, bueno, es interesante a lo mejor mencionar que se filman aquí algunas películas, como la de La Mansión de la Locura, que se pueden ver ahí escenas de una mujer desnuda en un caballo entre las vitrinas preciosas de tipología decimonónica, digamos, pero ya un museo de ruido. En 1973, la UNAM reclamó la posesión del edificio y con la colaboración del INBA comenzó un programa de rescate. La remodelación duró más de un año y el 25 de noviembre de 1975, el rector Guillermo Soberón Acevedo reinauguró el Museo Universitario del Chopo. Una de las primeras exposiciones que se organizaron fue De recientes órbitas celestes, una mirada al universo. La política de difusión cultural de la UNAM siempre ha sido muy fuerte, sobre todo por la autonomía universitaria, en el sentido de que ha propiciado muchísima más experimentación y mucha libertad de expresión en los distintos momentos críticos de la historia del país. Y toda esta carga, digamos, o toda esta política importante de difusión cultural hace que el Museo Universitario del Chopo, a partir del 75, se vuelva una ventana de la difusión cultural universitaria. En una zona más al norte, en relación al campus de CEU, pero donde este barrio, antiguamente aristocrático, o por lo menos relacionado con la clase acomodada del porfirismo, ya es un barrio más popular, y esto hace que esa ventana de difusión cultural de la UNAM en el Chopo se vincule con estas otras zonas de la ciudad, diversas a la del campus universitario. Entre las múltiples actividades que se organizaron después del rescate que la UNAM hizo del edificio, en 1977 comenzó a funcionar el Cinematógrafo del Chopo, uno de los sitios preferidos de los cinéfilos de la Ciudad de México.
Actualmente es sede de la Muestra Internacional de Cine, el FICUNAM y el Festival de Verano. No estamos hablando de una época sin internet y sin tantos festivales de cine de arte o cine de autor o cine de calidad. Y entonces poder ver cine de arte era muy complicado para todos. Pero más aún en esta zona. El cinematógrafo del Chopo era la posibilidad de tener una oferta cinematográfica para todos estos barrios y que no tuvieran que irse hasta Seúl. Entonces también es un área muy importante en la oferta cultural y en la vinculación del museo con toda esta zona. La Santa María de Ribera, como muchas otras, dejó de ser esta colonia de abolengo, donde, según cuentan, en la plazoleta, en la Alameda Santa María, caminaban y se daban las vueltas las mujeres más bellas de México todavía en los años 30 o 40. Era un lugar de deambular de la gente sumamente elegante. Se puede ver también ahí el Museo de Geología y grandes casonas. Y ahí vivieron, bueno, el doctor Atl, Jaime Torres Bodet, una gran cantidad de luminarias de la cultura mexicana, ¿no? Sí, era una colonia con mucho abolengo. Pero en el caso del Chopo, con esta degradación paulatina que tuvieron muchos barrios históricos en la ciudad, como lo fue la Guerrero, como lo ha tenido también en algún momento la Juárez o la Roma, que tuvieron sus decaimientos, ¿no? Surgió una serie de elementos de las tribus urbanas maravillosas. En 1979, bajo la dirección de Ángeles Mastretta, el museo convocó al primer concurso de composición El Rock en el Chopo. El Chopo empezó entonces a convertirse en un punto de reunión de los amantes del rock y en un símbolo de la contracultura. Estamos hablando finales de los 70, cuando el rock era una música estigmatizada, cuando los jóvenes eran sinónimo de desorden. Estamos hablando de una época de reacción al 68 por parte de las autoridades, pero también estamos hablando de un país nacionalista donde se exaltaba toda aquella cultura que tuviera una impronta de nacionalismo y de identidad nacional, y en el sentido del rock como cultura juvenil era por muchas autoridades o incluso muchos intelectuales progresistas o de izquierda, era visto como basura del imperialismo, como una penetración colonialista, digamos, del norte. Entonces, este concurso se concreta en 1980 en un tianguis o en un mercado de música no comercial que no era otra cosa que una reunión sabatina de exhibición de discos, LPs y cassettes y publicaciones también relacionadas con el rock. El tianguis se fundó el 4 de octubre de 1980 en el Museo Universitario del Chopo, siendo directora Ángeles Mastretta, a instancias de los hermanos Pantoja, Toño y Jorge Pantoja, que fueron los iniciadores. Originalmente iba a ser un tianguis de libros y revistas y música que iba a durar 1 o 2 meses. Debido al éxito que tuvo, fue prolongándose y prolongándose hasta que duramos casi 2 años adentro del museo. Posteriormente salimos afuera del museo en la calle, estuvimos 2 o 3 años. Esta es toda la zona, digamos, del corredor cultural, que tiene que ver más con libros, revistas, y algunos discos. Por ejemplo, es el puesto de Toño Pantoja. Toño Pantoja, como les comentaba, fue de los iniciadores, junto con su hermano, Jorge. Él está aquí con los libros, junto con otros compañeros. Realmente él fue el cerebro de todo esto, junto con Jorge, dar la idea de que fundara un tianguis actualmente con nosotros y es pues un miembro honorario realmente de todo el tianguis. Lo interesante ahí fue que se invitaba al público a traer discos y generar un intercambio, ¿no? Entonces, esto es algo que solo se pudo haber dado en un espacio autónomo, es decir, no solo es el espacio físico como este símbolo de cruce de culturas y contraculturas, sino también tiene mucho que ver con que formaba parte pues, de la UNAM, que es autónoma y por tanto tenía cierta libertad de acción.
Entonces, bueno, fue un éxito ese tianguis que se llevaba a cabo cada sábado aquí en el Museo del Chopo, y lo más interesante es esto, que la gente llegaba con muchos discos y hacían un intercambio, es decir, se buscó desde un principio que tuviera un modelo económico, por decirlo así, muy distinto al predominante también, ¿no? Es decir, que fuera trueque y no compra-venta. Justamente contra estas características de la posibilidad del trueque o del intercambio de música o revistas o en su momento ya incluso videos. También la circulación de grabaciones en cassette de discos importados, que digamos había un puesto donde el especialista en música experimental o rock progresivo grababa sus discos y los vendía muy baratos en cassettes. Entonces no era un pirataje, digamos, de una mafia establecida, sino eran más bien una especie de fanáticos de un género que querían compartir con los demás sus gustos. Entonces empezó a crecer mucho el tianguis y se conectó entonces con la cultura del rock que estaba reemergiendo después de haber sido como orillada a los hoyos funkis que estaban normalmente en la periferia de la ciudad o en lugares muy pequeños cerca del centro, que eran lugares con condiciones, digamos, de audio y demás muy malas, y de productores tiburones como pues básicamente abusando del público y de los músicos, o sea, sacando tajada de todo sin ofrecer nada bueno a cambio. Desde luego se volvió también, digamos, una posibilidad de sobrevivencia o un proyecto autosustentable, por decirlo así. Hasta el 85 que los vecinos protestan y llega la policía y bueno, los echa de esta calle y empieza un peregrinar, una especie de diáspora de este tianguis. El tianguis del Chopo estuvo algún tiempo en la Alameda de Santa María, en el casco de Santo Tomás y el estacionamiento de la Facultad de Arquitectura. Sobrevivió varios años a espaldas del Cine La Raza y en un estacionamiento en la esquina de Insurgentes y San Cosme, hasta que finalmente, en 1987, se asentó en la calle Aldama, entre Sol y Luna, donde se encuentra actualmente, a un lado de la Biblioteca Vasconcelos. Hay esta cosa como de contracultura. La contracultura ha tenido asiento en el museo. Entonces, todas estas manifestaciones como el graffiti, el street art, el teatro urbano, las bandas urbanas, han tenido como núcleo, es algo que los aglutina este extraordinario edificio. Y se va vinculando sobre todo con esa vida de barrio, que extiende la vida de barrio. Sí es un museo de barrio, como muchos otros que existen en el mundo. El New Museum en Bowery, en Nueva York, el de Brooklyn, o sea, van teniendo siempre esta idea de museo de barrio, aunque se extiende a territorios y a los municipios conurbados de la Ciudad de México.